Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas. Bueno, este es el segundo video que estoy grabando siguiendo el programa. Si no vieron el primer video de intro, estuvimos viendo las primeras instancias de Maya, instalar Maya, cómo se navega, cuáles son las interfaces principales, cómo se modifica la interfaz de Maya. Y estuvimos detallando, de alguna manera viendo las herramientas principales para empezar a movernos dentro de Maya, ¿sí? Ahora, en este video lo que nos toca es empezar a ver un poco de la creación de objetos desde cero. ¿Sí? Yo lo que voy a ir haciendo es ir armando algunas cosas desde Maya. La idea es que ustedes lo tengan a mano para poder practicar. Si van viendo el video o si tienen que retroceder, pueden ir chequeando cómo hacemos cada una de los objetos dentro de Maya. Hoy vamos a recorrer un poquito esta parte del programa, creación de objetos, el menú de creación y después un poco de algunas propiedades que tienen internamente los objetos, donde podemos conseguir diferentes elementos 3D dentro de Maya. ¿Sí? Así que hoy nos toca dentro del video todo este bloque, lo mismo desde el contenido de lectura, lo van a encontrar acá, ¿sí? Creación de objetos. Vamos a ir viendo cómo crear diferentes tipos de objetos dentro de Maya, no solamente elementos 3D, sino también cámaras, luces, curvas que nos van a ayudar para hacer animaciones o para ir creando después otras superficies, ¿sí? Tipografías o textos 3D también que se pueden animar, etcétera. Vamos a ir viendo cómo crear cada uno de estos elementos y empezar a moverlos y editarlos dentro de Maya. Entonces, para comenzar, bueno, vamos a empezar una escena nueva. La idea es que ustedes puedan ir siguiéndome, repasar un poquito lo que vimos en el video anterior, que es más que nada las herramientas de navegación, ¿sí? Cómo nos movíamos a través de la escena de Maya. En este caso creo que se está viendo el mouse, así que ayuda un montón para ir viendo dónde estamos haciendo clic o dónde tenemos que movernos a través de la interfaz. Bueno, estuvimos viendo que Maya también está compuesta de principalmente de 4 visores como 3D Max y otros programas de diseño 3D. Entramos y salimos con espacio, ubicándonos con el mouse dentro de cada visor. Eso ya estuvimos repasando. También vimos que podemos hacer movimientos básicos de navegación como paneo, ¿sí? Tocando la tecla Alt en este caso, ¿sí? Alt y el botón medio, clic medio de la ruedita. Después con Alt y el botón izquierdo, clic izquierdo, podemos orbitar alrededor de la escena, ¿sí? Y Alt y clic derecho podemos hacer zoom in y zoom out sobre la escena, ¿sí? Esos son los tres movimientos básicos: el zoom, paneo, alt clic medio y alt clic izquierdo orbitar, ¿sí? Con los tres clics del mouse más la tecla alt pueden ir practicando esto. Después lo van a hacer de manera automática ya eh, cuando estén trabajando. La idea es que esto ya pueda fluir y que ustedes no estén pensando cómo moverse, sino que sea como un movimiento automático. Pero bueno, eso lleva tiempo y práctica. Sí es importante que lo repasemos porque hoy vamos a estar creando objetos y la idea es ir viéndolos, moviendo la escena, moviendo los objetos y modificándolos. Bueno, estuvimos viendo también los paneles principales, trabajando con los paneles de el outliner, que es este botón, donde vemos los elementos que tenemos en la escena. Hoy lo voy a dejar abierto para que a medida que vayamos creando los objetos veamos la lista de los elementos que se van agregando. También tenemos los visores. Yo por lo menos en este video está trabajando principalmente con el visor de perspectiva, ¿sí? Si no, acá podemos modificar la visualización de cómo queremos que aparezcan los visores principales. Y después estuvimos viendo un par de paneles, ¿sí? Como el channel box, que dependiendo de los objetos que tenemos seleccionados nos da las propiedades de cada elemento. Para comenzar, bueno, vamos a crear, vamos a ver esto del menú create, que lo tenemos acá arriba en el menú principal. Tenemos el menú de creación con la mayoría de los objetos que vamos a estar creando hoy. Yo lo que puedo hacer, fíjense, es hacerle clic acá en estos puntitos y lo puedo despegar, ¿sí? En vez de tenerlo ahí, lo puedo tener un poquito más cerca y a mano, como para ir creando y que ustedes vayan viendo los diferentes tipos de objetos. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Podríamos empezar viendo un poco lo que son las primitivas o figuras primitivas que nos ofrece Maya. No solo Maya, sino que la mayoría de los programas de diseño 3D traen este tipo de objetos ya predefinidos.
¿sí? No es que tenemos que comenzar a crear objetos desde cero, sino que ya nos da una lista completa de elementos que ya vienen armados y nosotros podemos modificar el tamaño, proporción y demás como para ir editándolos después. Pero no es que tenemos que comenzar de cero creando, sino que ya tenemos un par de figuras que nos sirven como para agilizar el proceso. Entonces, bueno, acá tenemos a grandes rasgos dos categorías que son las que más van a utilizar: los objetos de tipo NURBS, que después vamos a ver qué son estas cosas NURBS, y vamos a ver también la diferencia entre elementos NURBS y elementos poligonales, ¿sí? A grandes rasgos tal vez conocen los de poly, pero los NURBS por ahí es un concepto un poco más abstracto y cuesta entender, pero también son elementos que podemos trabajar como objetos volumétricos dentro de la escena. Bien, vamos a empezar con la segunda opción, que son objetos poligonales primitivos, ¿sí? Llamamos figuras primitivas a estos elementos o figuras básicas, ¿sí? Que seguramente las conocemos ya desde el primario, el jardín, ¿sí? Esferas, cubos, cilindros. Estos objetos después lo que vamos a poder hacer es ir editándolos, agregándole detalle para que se transformen en otros elementos. Entonces vamos a comenzar creando un cubo, que sería lo básico, ¿sí? Venimos a Create, Polygons, Primitives, y acá tenemos la lista. Podemos crear un cubo, una esfera para comenzar, o también en vez de hacer este paso de Create y demás, tenemos también acceso rápido desde las pestañas, la shelf que tenemos acá, en este caso la de Poly y las que les comentaba de objetos NURBS, ¿sí? Son las dos primeras que aparecen. Vamos a estar trabajando con estas dos pestañas también. Parece un poco más sencillo ir agregando elementos desde acá, ¿sí? Entonces tenemos las dos opciones, desde el menú Create o desde las pestañas. Fíjense que al hacerle clic, por ejemplo, a la de Box, ahí directamente me apareció ya creada, ¿sí? En el video anterior estuvimos viendo que también hay una opción que se llama creación interactiva, que me permite crear el objeto haciendo clic sobre la escena y con el tamaño que yo quiero. Pero acá, al hacerle clic, como está predeterminado, solamente me crea un objeto con valores predefinidos, ¿sí? Acá se ve en el channel box las dimensiones que trae por defecto. Nosotros podemos editar acá el tamaño. La otra manera de crear es viniendo al menú Create, activando la creación interactiva, es este botón, y al momento de crear un objeto me va a pedir que haga clic sobre la grilla, sobre la escena, y yo vaya creando de manera manual, sí, todo el objeto, y no de una forma predeterminada como el que está acá, ¿sí? Entonces, si yo quiero volver a como estaba antes, cualquier objeto que quiera crear ahora siempre me va a pedir que yo lo vaya configurando y creando desde cero. Si no quiero eso, vuelvo a sacar esto de la creación interactiva, cosa que aparezcan con valores predeterminados como estaba este de acá, chico. Entonces, bueno, como para empezar esa diferencia, tenemos dos formas de crear objetos: de manera interactiva, activando este botón, ¿sí? Nosotros después vamos, a medida que querramos crear cada elemento, vamos a tener que ir dibujando o arrastrando, haciendo clic en la escena para ir definiendo el elemento, o directamente que lo cree de manera automática. Sacamos lo de creación interactiva y lo crea por defecto en el centro de la escena con un tamaño específico, así que en este caso es 1, 1 y 1. También vimos en el video anterior que el Maya por defecto trabaja en centímetros, así que los valores que tenemos acá están en centímetros de ancho, alto y profundidad, y la cantidad de subdivisiones, en este caso vimos que los objetos poligonales sí están compuestos con clic derecho, sosteniendo el clic derecho, con vértices, ¿sí? Caras y aristas. Nosotros haciendo clic derecho sobre cualquier elemento podíamos entrar, ¿sí? Y seleccionar de manera individual cada parte o cada subcomponente que posee el objeto 3D, ya sean vértices, en este caso como estoy moviendo, clic derecho, entro a lo que es aristas, puedo seleccionar una arista y moverla, ¿sí? O directamente caras completas o un conjunto de caras que vaya seleccionando con la tecla Shift.
¿sí? Para empezar a transformar el objeto y darle la forma final. Entonces bueno, eso es parte de lo que estuvimos viendo en el primer video. Las partes que componen a los objetos poligonales: vértices, aristas, caras. Con clic derecho entramos. Si queremos ya salir de la edición, ponemos de vuelta modo objeto para poder seleccionarlo completo. Y de acá también estuvimos viendo lo que son las herramientas de transformación básicas, que son estas que tenemos acá al costado. ¿Sí? Seleccionar, diferentes modos de selección, estas tres primeras. Después tenemos mover, rotar y escalar, que también lo hacemos con la tecla Q, W, E y R, ¿sí? Las cuatro letras que tenemos en teclado QWERTY básico, las tenemos una al lado de la otra, y son las herramientas que, así como los movimientos de navegación, también las herramientas de transformación básicas luego se van a ir acostumbrando a usarlas y lo van a hacer de manera automática mientras se van moviendo y escalando los objetos y cambiando la forma. Entonces esto es práctica. En la medida que ustedes se sientan cómodos, después van a tener seguramente una mano sobre el teclado, sobre estas teclas, y la otra con el mouse. Se recomienda trabajar con mouse para poder editar mejor, con precisión. Así que bueno, siguiendo con la creación de objetos, ahora estamos creando objetos poligonales, ¿sí? Compuestos por vértices, aristas, caras, ¿sí? Y polígonos. Después vamos a crear objetos NURBS. Vamos a ver las diferencias. En este caso, fíjense que si hago clic afuera de la escena, no se están viendo las aristas. Eso es otro detalle que nosotros vimos que tenemos que activar en los visores. Acá arriba, ¿sí? Para que ya queden a la vista las aristas. Por ahí es más sencillo trabajarlo así en un comienzo para que se note. Y también después podemos activar texturas, luces, sombras, efectos sobre la escena, pero por ahora, como no tenemos un detalle, no lo vamos a activar, no tendría sentido. Ya cuando empecemos a crear más elementos, ahí sí vamos a ver cómo se visualiza. Entonces por ahora les recomiendo que practiquen esto de crear objetos de las dos maneras: a través de la creación interactiva o directamente haciendo clic, y les van a aparecer siempre en el centro de la escena, en el 000 de la escena, que es este punto central de la grilla. Van a ir apareciendo ahí, ¿sí? Fíjense que dentro del channel box, que es donde tenemos las propiedades de los objetos, es este botón que está acá arriba. Nos aparecen dónde está la posición del objeto. Acá está en 000, está en el centro. Valores de escala 1, quiere decir que está en el tamaño principal y primario. Nosotros podemos modificar cada uno de estos valores, también se pueden animar después. Y dentro de esta pestaña que se llama Inputs, también podemos modificar las propiedades de la forma del objeto. Por ejemplo, este objeto yo le podría agregar mayor cantidad de polígonos o subdivisiones, también en altura, para que tenga un poco más de definición, ¿sí? Y esto del radio, bueno, es el tamaño desde donde se crea, partiendo del centro, ¿sí? Ese valor, si yo lo bajo ahora, vamos a bajarlo 3, por ejemplo. Ese 3 quiere decir que del centro 1, 2, 3, ¿sí? De radio toma desde el centro hasta la mitad de esta sección, toma 3 centímetros. Recordemos que siempre estamos hablando de centímetros acá en las medidas, ¿sí? Así que ahí vemos que sí, que son 3 centímetros de radio. Desde este punto, 1, 2, 3, hasta acá, hasta la mitad. Bien, y así cada elemento tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, si voy de vuelta al cubo, ya tiene otras propiedades. También puedo modificar la cantidad de subdivisiones desde acá mismo, ¿sí? Al aumentar las subdivisiones estoy agregando mayor cantidad de polígonos en el objeto, ¿sí? Eso es algo importante. Y también puedo modificar ya las dimensiones generales: 3x3 por 4x3, ¿sí? Siempre hablando de centímetros. Bueno, de esta manera ya vimos cómo crear objetos primitivos de tipo poligonales, o sea que están compuestos por polígonos. Vamos a ver ahora cómo crear los objetos NURBS, que son los primeros que aparecen en la lista. Voy a agregar otro objeto poly, que es un plano de piso, como para tener una referencia, y le voy a escalar. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a ir creando otros elementos. Bueno, vamos a ver ahora
la creación de objetos NURBS. ¿Sí? Y voy a hacer una esfera, ya que estoy de tipo poly también, para que veamos la diferencia. Esta es una esfera compuesta por polígonos y esta es una esfera de tipo NURBS. Voy a poner una al lado de la otra y también nos va a ayudar a entender cómo funciona esto. Bueno, acá tenemos dos grandes grupos con los que van a estar trabajando a lo largo de la carrera también, no solamente en esta materia, sino en la de modelado 3D y demás. La idea es que veamos las diferencias, ¿sí? Un objeto poligonal, como ven acá, está compuesto por caras planas, ¿sí? Cada una de estas caras, de esta face, está completamente plana en su superficie, ¿sí? Y también lo que produce es este desfase. Ven como que se va recortando la figura cuando trabajamos con formas curvas y con polígonos. Generalmente, si queremos dar mayor definición, vamos a poner una vista lateral así se nota mejor. Ahí está. Si queremos dar una mayor definición a los objetos trabajando con poly, siempre vamos a tener que ir agregando mayor cantidad de polígonos para que no se note este desfase o este recorte, ¿sí? Es como que si queremos realmente obtener una figura o una curva suave, vamos a necesitar mayor cantidad de polis. Vamos a ver el ejemplo. Si yo voy restando cantidad de polígonos en mi figura, ¿sí? Voy notando cada vez más este recorte en la curva, ¿sí? Que no, capaz que no es lo que necesito o lo que deseo conseguir. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de polígonos para obtener una curva un poco más suave dentro de las figuras. En cambio, cuando trabajamos con NURBS, acá la lógica es diferente. No tenemos polígonos, sino lo que tenemos acá son curvas. Estas superficies, ¿sí? Superficies NURBS, están compuestas por curvas, que son estas líneas que vemos, que las podemos editar, así como editamos los vértices en poly. Acá también podemos editar las NURBS, ¿sí? Acá acabo de seleccionar un vértice de control y lo puedo editar. Fíjense cómo modifica la forma del objeto. Yo lo que estoy modificando es esa curva que forma parte de la superficie. Estoy modificando un punto de esa curva, pero siempre trata de adaptarse de manera suavizada a la superficie. Fíjense que no es lo mismo que si moviera un vértice en el objeto poly, ¿sí? Que por ahí se nota mucho más y no hay como una superficie suavizada entre los elementos, ¿sí? Al trabajar con NURBS, la ventaja es que obtenemos figuras mucho más suavizadas, ¿sí? Orgánicas en su forma, en su superficie, ¿sí? Y no tenemos este desfase o este quiebre constante que sí se nota mucho al trabajar con polis. Generalmente los objetos de tipo NURBS son utilizados para crear diseños orgánicos, ¿sí? En donde con pocas aristas o con pocas curvas ya podemos generar objetos. Fíjense que acá en total, ¿sí? No pasan de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 curvas, ¿sí? O 8 aristas principales que forman el objeto. Y en este caso, si quisiéramos tener el mismo resultado, necesitaríamos una mayor cantidad de polígonos y aristas en total para conseguir el mismo resultado. Entonces, las NURBS son útiles para generar formas orgánicas, ¿sí? Ya sean generar telas, generar superficies como autos. Hay muchos de los autos que vemos que comienzan diseñándose desde NURBS, ¿sí? O figuras, digamos, que están compuestas por este tipo de elementos o estas superficies que tienen que ir cambiando. Generalmente ese tipo de superficies comienzan trabajándose como NURBS y en tal caso después se pasan a una superficie poly. ¿Sí? Esto que vemos acá en las lecturas son objetos que directamente se trabajaron con poly, pero bueno, se fueron suavizando o agregando una mayor cantidad de polígonos para llegar al mismo resultado. Bueno, y acá tenemos un par de
de ejemplos y un poquito más detallado cuáles son las diferencias entre trabajar con modelado con poly y modelado con NURBS, las partes principales que conforman a los objetos poligonales, vértices, aristas y caras, y bueno, el ejemplo de NURBS, ¿sí? Cómo sería trabajar en un proceso de un auto trabajando con polis y trabajando en paralelo con NURBS, ¿sí? Que nosotros de entrada ya conseguimos superficies mucho más pulidas, suaves, y que después de esto mismo se puede pasar a poly, ¿sí? Pero el proceso de diseño y modelado lleva menos tiempo. Sí hay que tener un nivel de manejo ya de las herramientas un poco más avanzado al trabajar con NURBS, entender cómo funcionan para no frustrarse, porque también lleva tiempo entender. Pero generalmente cuando nosotros comenzamos a trabajar siempre trabajamos con poly y después vamos metiéndonos a poquito en NURBS, que al momento de trabajar por ahí sí lleva más tiempo. Bueno, como comentábamos, las NURBS están compuestas de curvas, ¿sí? Que tienen vértices de control. Prácticamente esto seguramente lo vieron como vectores en su momento en matemática o en alguna materia. Vieron cómo trabajan y cuáles son las propiedades de un vector. Son representaciones matemáticas de estos vectores. Nosotros cuando trabajamos con NURBS, vamos a hacer el ejemplo, vamos a crear un par acá de curvas desde la primera pestaña. Les recomiendo que trabajen con la Epicure, esta o la del pincel. Lo que hacemos es crear curvas, ¿sí? Haciendo clic sobre la escena, Enter, creamos una curva. Esa curva, si nosotros la duplicamos, ¿sí? Hacemos una copia, podemos usar el atajo de teclado Control D, fíjense que apareció la curva 1, curva 2, eso es duplicar, Control D. Lo que puedo hacer ahora es moverla, ¿sí? Ya tenemos dos curvas, esta es la que se duplicó, con Control D. Después lo que hice es moverla con la tecla, bueno, W. Con la W activamos la herramienta de transformación, que es esto que tenemos acá, lo mismo, ¿sí? W. La desplacé. ¿Qué podemos hacer con curvas? Lo que podemos hacer es crear superficies, ¿sí? Al trabajar con NURBS no solamente tenemos objetos de este estilo, ¿sí? Que parecen volumétricos, pero en realidad es una superficie que está cerrada. Al trabajar con NURBS siempre trabajamos con superficies, ¿sí? Que generalmente son superficies abiertas. Vamos a ver ahora el ejemplo. Una curva, con Shift selecciono la otra, ¿sí? Ahí tengo las dos curvas. Y voy a crear una superficie, solo para mostrarles. Después esto igual lo vamos a ver con mayor detalle. Voy a crear una superficie acá en la primera pestaña con la herramienta Loft. Loft es esta que está acá. ¿Sí? Y como ven, ahí creé una forma mucho más compleja, que si la tuviera que hacer con poly tal vez me llevaría mayor cantidad de tiempo y cantidad de polígonos para generar esta superficie, pero con dos curvas y usando la herramienta Loft, en este caso ya creé una pared o algún elemento o una tela que va a estar en mi escena, ¿sí? O algún límite como para darle un poco de dinamismo a la escena. Entonces este objeto funciona como una superficie. Fíjense que hasta en la figura ya es diferente, acá en el icono que lo representa, en el outliner. Fíjense que eso sí es algo importante. Esto me lo representa como curvas. Con dos curvas creé una superficie, que es este elemento que está acá, que internamente también tiene otras subdivisiones, fíjense. También teníamos creados objetos, bueno, esta esfera NURB la considero una superficie también, tiene el mismo icono. Y esta esfera es una esfera de polígonos, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, dentro de lo que es la geometría, vamos a estar trabajando con objetos compuestos por polígonos, que son todos estos que hicimos al principio, y objetos compuestos por curvas y superficies, que son las NURBS, que son estos últimos. Bien, ¿qué otra clase de objetos podemos crear? Tenemos acá una lista que está bueno verla. Vamos acá un poquito más arriba. Tenemos objetos
poly, objetos NURBS, luces, cámaras, textos 3D. Sí, vamos a ir viendo cómo crear estos elementos también desde el menú Create. Creamos objetos NURB, poly. Estos objetos que se llaman volumen primitives se usan generalmente para referencias. A los fines prácticos no los usamos para geometría, sino para marcar ciertas referencias de posiciones en la escena, pero no son muy utilizados, por lo menos en las primeras instancias. ¿Sí? Así que estos por ahora no lo vamos a estar utilizando. Luces, estas son las luces propias de Maya. Yo acá, como tengo instalado un motor de render, en este caso V-Ray, también aparecen luces específicas de ese motor, pero esto es extra, no, a ustedes calculo que no les va a aparecer. Sí les van a aparecer estas que están acá arriba, que en el módulo después de iluminación se van a ver a detalle, pero a los fines prácticos ahora podríamos crear, por ejemplo, una directional click. Fíjense que apareció acá en el outliner y me apareció en el centro de la escena. La directional light, si la muevo con la herramienta que ya conocemos para mover y la roto con lo mismo, representa la luz del sol, ¿sí? Simula la luz del sol. Los rayos paralelos los consideramos paralelos porque el sol, a estar a una distancia que en la escena quedaría muy lejos para poder calcularla, ya consideramos a los rayos que vienen del sol de manera paralela. Distinto sería de una luz que la podemos poner en la escena y sabemos de dónde se está emitiendo la luz, como por ejemplo una point light. También la vamos a mover, que está posicionada en un lugar específico, en coordenadas específicas en la escena, y que está proyectando luz desde ese punto hacia todas las direcciones. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Creamos dos luces, no se está viendo nada, o por lo menos no hizo ningún cambio. Lo que tenemos que hacer es activar la visualización de las luces. Ahora sí tenemos que activar este botón. ¿Sí? Y podríamos activar también las sombras, que es el que está al lado, Shadows, para que veamos el resultado sobre la escena. Volviendo acá a la Directional Light, ¿sí? En este caso no importa dónde lo ubiquemos, como los rayos son paralelos y no influye en realidad la posición donde ubiquemos el objeto de la luz. Lo que sí influye es la rotación, el ángulo en cómo incide la luz. Ese es el factor principal y es donde sí se ve la diferencia al momento de mover la luz. Ahí vamos a ver la diferencia en las sombras que está proyectando. Si ustedes no activan las sombras no van a ver esto. Tienen que activar las luces y las sombras para ver el resultado. Lo mismo la point light, en este caso sí, es importante dónde está ubicada la point light, porque está transmitiendo y proyectando la luz desde ese punto en la escena. Así que en este caso, cuando creamos luces, tienen que ir jugando y viendo siempre el resultado, teniendo activo sí acá la visualización de luces y sombras para que puedan entender mejor cómo funciona. Bueno, ahí creamos dos luces, acá las tenemos. Después, bueno, todos estos elementos fueron objetos poly, objetos NURBS. Podemos crear cámaras. También vamos a ver esto en detalle en el módulo de cámaras, pero si quieren comenzar a crear cámaras, pueden probar desde acá. Hay tres tipos que utilizamos. Generalmente la cámara simple, que es la primera, es la que más se utiliza. Aparece en el outliner, apareció en el centro de la escena, la puedo mover. Y en el primer video lo que nosotros vimos también es cómo visualizar lo que ve esta cámara, ¿sí? Porque la idea es poder utilizarla. La puedo rotar, mover, ¿sí? Hasta escalar, pero en realidad lo que estoy escalando acá es el icono, no estoy modificando nada de lo que ve la escena, sino que en el caso de la cámara, cuando escalamos con la herramienta de escala básica, solamente nos ayuda a modificar el tamaño del icono, que por ahí cuando estamos muy lejos no la encontramos, así que es un dato importante. Pero si queremos visualizar lo que ve esa cámara, en todos los visores, ¿sí? Tenemos la opción de modificar lo que estamos viendo. En este caso, desde la pestaña, el menú Panels, yo puedo ver a través de la cámara 1 que creé ahora, ¿sí? Ahora sí estoy posicionado en la cámara
y si me muevo, en realidad estoy moviendo la cámara. Acá ahora me estoy moviendo con la cámara. Vamos a ver eso cómo se ve. Voy a poner una vista de tipo 2 visores, así vemos el resultado. Me voy a la vista perspectiva en esta, y en esta voy a poner que se vea la cámara, ¿sí? Entonces ven que cuando me muevo en realidad estoy moviendo la cámara. Si giro, estoy girando la posición de la cámara, y acá soy la cámara moviéndome. De esa manera ustedes podrían crear cámaras, la cantidad de cámaras que quisieran, visualizar a través de esas cámaras. Cámara 2, ahora soy la cámara 2 mirando a la cámara 1, y si me paro en este visor soy la cámara 1 que está mirando a la cámara 2, ¿sí? Esto es importante. Ustedes le hacen clic al visor, entonces empiezan a manipular ese visor, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Voy a volver a la vista perspectiva común y voy a poner que se vea la perspectiva. Ahí está. Bueno, hasta ahora creamos luces, cámaras, objetos. Vamos a crear textos, ¿sí? Dependiendo del caso van a usar mucho, ¿no?, esta herramienta. Por ahí sirve para hacer logos animados o hacer motion graphics. Está bueno como para crear tipografías rápidas y animar. Vamos a ver después otra opción que es para traernos archivos de Illustrator directamente acá, ¿sí?, o de cualquier editor de vectores, y transformarlos en algo 3D, ¿sí?, que es muy útil. Al momento de crear un texto, nosotros acá desde las pestañas podemos modificar lo que dice el texto. Y modificar la geometría, dándole mayor cantidad. Vamos a ver acá, extrusión, editando la cantidad de polígonos que tiene, el detalle, la cantidad de subdivisión para darle mayor o menor detalle, agregarle también un suavizado en los bordes, esto bevels, le agrega una curva y suaviza los bordes del objeto, ¿sí? Esto lo van a poder ir editando con cualquier texto que quieran escribir, o después vamos a ver cómo traer elementos ya escritos o vectores y transformarlos en objetos 3D. Pero ahora esta herramienta es bastante útil como para que la tengan en cuenta si tienen que hacer alguna escena que tenga algún objeto o un cartel o algún objeto que necesite volumetría. Lo podrían utilizar más rápido en vez de ponerse a dibujar la letra con polígonos y demás. Esto es mucho más rápido, ¿sí? Editándolo acá desde Type, Geometría, tienen los valores de la extrusión. Fíjense que si deshabilito esto, lo que es la extrusión es darle la volumetría. Y después más abajo tenemos esta opción que se llama Bevel, que es suavizar el borde. Hay más opciones, pero esas son las principales. Si quisiéramos esto ya moverlo, escalarlo y demás, ya se puede con las herramientas que conocemos. Rotarlo y demás, ya lo podrían hacer sin problema. Bueno, a ver qué nos queda. Bueno, faltan crear un par de cosas, pero esas son las principales: luces, cámaras, objetos primitivos de tipo NURBS y de tipo poly. ¿Sí? Con esto ya terminamos la parte de creación de objetos. Vamos a ver un poco del programa, a ver qué nos salteamos. Creación de objetos, menú Create, es lo que estuvimos viendo arriba. Creación interactiva, que la habilitamos o la desactivamos. Bien, y el Content Browser. ¿Qué es esto del Content Browser? Es una librería que ya posee Maya de manera predeterminada, que nos permite traer objetos un poco más complejos que los que estamos creando acá, ¿sí?, pero desde una librería interna que ya posee. Eso lo vamos a encontrar acá desde el menú Windows, General Editor, Content Browser, ¿sí? Esta opción, si le hacemos clic, Windows, General Editor, Content Browser, nos aparece una librería interna que cuando instalamos Maya se agrega con objetos
3D que podemos agregar a nuestra escena de referencia. Generalmente estos objetos son solo referencias, podríamos llegar a animarlos y jugar un poco con los objetos que tenemos acá, pero en las primeras instancias, cuando estamos creando una escena, nos sirve de referencia para después poner los modelos finales. Pero bueno, acá tenemos diferentes elementos. Fíjense que tenemos ya cuerpos posados de personajes que podríamos utilizar, partes del vestuario, accesorios para una escena, o en un par de vehículos hay también, armas, animales, ¿sí? Están organizados por carpetas. Fíjense que yo acá dentro de la carpeta de modeling encontramos todos estos modelos 3D, pero después hay objetos que sirven también para, vamos a hacer clic, agregar efectos, postprocesado a las imágenes y demás, que sirve un montón ya para las etapas finales, si queremos hacer renders o agregarle algún efecto por encima al momento de renderizar la escena. De animación creo que hay un par de cositas, a ver, déjenme chequear. Acá tenemos animaciones predefinidas para personajes que después se pueden cargar una vez que ustedes ya configuran bien su personaje, le hacen los huesos, le hacen todo el sistema de articulación. Hay animaciones predefinidas que se pueden utilizar para probar dentro de la pestaña de animación, pero bueno, por ahora estamos viendo la de modeling. Voy a agregar un par de objetos que tenemos acá desde la pestaña, bueno, acá esta que se llama Sculpting. Sí, de ahí voy a empezar a agregar objetos. Ahí lo que pasó fue que toqué esta carpeta que se llama Source Image, que son las texturas, así que se quedó buscando en la compu un rato. Pero bueno, ahora vamos a agregar desde la pestaña modelado un par de objetos que ustedes directamente tienen que arrastrarlos a la escena y los van a poder agregar. Bien, dentro de la pestaña Sculpting vamos a probar a agregar un personaje de estos que están acá. Voy a correr un poco la pestaña y voy a agregar este, por ejemplo. Le hago clic, lo arrastro y lo voy a tener dentro de la escena. Fíjense la diferencia de tamaño, ¿sí? Pero recordando que estamos trabajando en centímetros, acá abajo tiene lógica, ¿sí? Que estos elementos son objetos que tienen 2, 3 centímetros, 5. Este personaje ya está en su tamaño real, ¿sí? O de alguna manera un tamaño, digamos, ideal que podría tener una persona. Podríamos medir a ver cuánto tiene de altura, pero en promedio seguramente tiene 1,70 m, o sea, tiene 170 y pico de centímetros de alto, ¿sí? Así que es muy importante conocer la escala de los objetos, porque a veces uno se acostumbra a trabajar sobre la grilla, y cuando tenemos que trabajar en equipo tenemos que trabajar con la misma escala. Mucho más cuando empezamos a animar, tenemos que saber bien si estamos con la escala correcta, o si estamos armando una escena que capaz después cuando la compartimos es algo muy diminuto porque no tuvimos en cuenta el factor de tamaño. Entonces acá voy a agregar otros personajes, por ejemplo, vamos a agregar un dinosaurio, un velociraptor, como para tener en cuenta. Sí, tenemos activas también las luces, por eso se ve así. Ahora voy a correr un poquito. Voy a desactivar las luces para que ponga la iluminación por defecto, y vamos a ver un poco la geometría que tiene estos objetos. Son objetos poligonales, ¿sí? Fíjense, acá me aparece Raptor y este personaje que ya tiene una pose, que después con esta pose vamos a hacer las articulaciones y se va a poder animar. Si tuviéramos que usar un ejemplo, si acá tenemos un par de personajes que podríamos usar sin tener que andar buscando en internet y demás. Entonces bueno, acá esa es otra manera de trabajar con objetos, crear objetos desde la librería que ya trae Maya, Windows, General Editor, Content Browser. Pueden crear una escena ya con solamente estos elementos. Un par de vehículos, a ver, vamos a agregar un auto. Tac. Ahí tenemos un auto en tamaño real, proporcionado al personaje. Fíjense que en este caso el auto viene con diferentes partes, ¿sí? Tenemos car body y acá están las ruedas por separado. Yo si toco shift puedo seleccionar los dos, así muevo todo junto, ¿sí? Pero es una volumetría muy básica de lo que sería un auto, que después también estas las pueden editar, ¿sí? Esa es la ventaja, que ustedes pueden ir
seleccionando y editando la geometría de cualquiera de estos objetos. Clic derecho, seleccionar los vértices, mover un brazo, mover las articulaciones y demás. Después vamos a ver cómo crear articulaciones y empezar a darle la pose que se quiera a cualquier personaje o objeto. Entonces, bueno, otra manera de crear objetos un poco más complejos y geometría un poco más avanzada a través del Content Browser. Esa es una primera opción, y después ya directamente descargar de internet y importar dentro de la escena, ¿sí? Acá pueden ir probando y jugando un poco con estas para armar una escena, ¿sí? Junto con las primitivas que estuvimos viendo también. Bueno, creo que hasta acá, bueno, Content Browser está. Propiedades universales de los objetos. Las propiedades universales de los objetos son las que encontramos en el Channel Box. Cualquier objeto en la pestaña Channel Box posee coordenadas de su posición, posee coordenadas de rotación, ¿sí? Que son estos valores que modificamos, la escala y la visibilidad, que también la podemos desactivar, ¿sí? Esas son las propiedades generales de los objetos que poseen todos los objetos en la escena. Todos los objetos tienen un punto que se llama pivote, que es desde donde movemos y se toma de referencia la posición y demás. Todos los objetos tienen ese pivote, este punto central, desde donde se producen las modificaciones. ¿Sí? Todos los objetos tienen rotación, traslación, escala. Esas son las propiedades principales. Características de los objetos primitivos. Bueno, los objetos primitivos son los que estuvimos viendo al principio. Tienen las mismas propiedades básicas, pero también tienen opciones para modificar su geometría. Apenas los creamos, podemos modificar su geometría a través de estas opciones que nos aparecen. Dependiendo del objeto, cambian las propiedades o las opciones que nos dan acá desde el Channel Box, pero así, digamos, es una manera rápida de empezar a editarlos apenas lo creamos. Y el modelado con NURBS, ¿sí? Eso lo pueden ver en detalle después desde los documentos. La principal diferencia es que los objetos poligonales trabajan con vértices, aristas y polígonos, y los NURBS trabajan con curvas, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Esto es un objeto NURB, ¿sí? Que nace de trabajar con curvas. Esta superficie la creamos a través de curvas, ¿sí? Curvas y vectores. Y aún después de crearla, fíjense que si yo muevo una curva o modifico una curva, vamos a modificar, por ejemplo, esta parte de abajo, sigue estando vinculada esa superficie a las curvas con las cuales fue creada. Fíjense cómo se modifica. Me voy a acercar. ¿Sí? Al ser estas las curvas de referencia que se utilizaron para hacer crear la superficie, todavía sigue estando vinculada a esas curvas. Entonces, si yo modifico la curva, puedo editar también la superficie. ¿Sí? Vamos a ponernos así se ve. Pero bueno, esto es una opción que después podemos desactivar, o sea que no esté vinculada, solo para que lo tengan en cuenta. Si crean superficies a través de curvas, al modificar las curvas, ¿sí? La superficie también se afecta, a menos que lo desvinculemos o borremos el historial que posee esta curva, esta superficie. Bueno, puntos a tener en cuenta. Después vamos a hacer un par de ejercicios solamente con NURBS, solamente con poly y mezclando los dos tipos de geometrías, ¿sí? Pero como para tener un pantallazo, son las diferentes formas de crear objetos. Vimos objetos poly, luces, creación de cámaras, objetos de texto para hacer un par de logos o carteles o lo que necesiten. De Motion Graphics también podrían animar después los textos, cambiar la tipografía. Ahí mismo en las opciones podríamos modificar el tipo de letra para que ustedes elijan la tipografía y demás. Vamos a seguir después en otro video viendo ya directamente empezar a trabajar con un ejercicio específico. Con todo lo que aprendimos ya podemos ir haciendo un montón de cosas, así que la idea es empezar a generar un ejercicio para que ustedes también vayan practicando y creando una escena y moviendo y editando los objetos. Así que bueno, nos vemos en el próximo.